Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de alegría y sobre todo, mucho amor, porque hoy celebramos el amor al estilo Cani de Met. Sí, los seres están tan emocionados como yo. En este vídeo vamos a sumergirnos en un San Valentín mágico, imaginando cómo sería si nuestros queridos Can Yaman y Demet Özdemir, o mejor dicho, si Can David y Sanem Aydin enamoraran Barcelona. ¿Se imaginan? La ciudad condal rendida a sus pies, llena de romance, aventura y por supuesto, muchos malentendidos divertidos. Vamos a explorar los rincones más románticos de Barcelona, visualizando a Can y Demet disfrutando de cada momento, desde paseos al atardecer hasta cenas a la luz de las velas. Prepárense para suspirar, porque este vídeo estará lleno de momentos, ¡ay qué monos! Pero antes de empezar con esta aventura amorosa, quiero pedirles un favorcito rápido. Si les gusta Can Yaman Demet Özdemir, las historias de amor que te tocan el alma, o simplemente pasar un buen rato, suscríbanse a mi canal. No se arrepentirán, porque aquí siempre encontrarán contenido fresco, divertido y lleno de buena vibra. Y no olviden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a Barcelona. Imaginen la escena, Can y Demet llegan a Barcelona en pleno mes de febrero. El aire aún tiene un toque fresco, pero el sol mediterráneo brilla con fuerza, iluminando las calles empedradas y los edificios modernistas. Han decidido escapar del bullicio de Estambul y pasar un San Valentín inolvidable en una de las ciudades más románticas del mundo. Después de un largo vuelo, se acomodan en un encantador hotel boutique en el corazón del barrio del Born, con vistas a una pintoresca plaza llena de naranjos. El hotel, con su decoración de estilo catalán y su ambiente acogedor, es el refugio perfecto para su escapada romántica. Su primera parada obligatoria es, por supuesto, la Sagrada Familia. Can, con su ojo fotográfico, no puede resistirse a capturar la majestuosidad de la obra maestra de Gaudí, mientras Demet admira cada detalle con la boca abierta. Se toman fotos juntos, sonriendo y abrazándose, sintiendo la magia del lugar que los rodea. Imaginen a Can con su barba perfecta y su sonrisa irresistible, posando para Demet frente a la impresionante fachada de la Natividad. Un sueño hecho realidad. Demet, con su estilo impecable, elige un vestido ligero de seda que ondea con la brisa, complementando la luz dorada que se filtra a través de los vitrales de la basílica. Después de la Sagrada Familia, se pierden por las estrechas calles del barrio gótico, explorando sus rincones más escondidos. Descubren pequeñas tiendas de artesanía, cafés con encanto y plazas llenas de historia. Se detienen a tomar un café con leche en una terraza, disfrutando del ambiente bohemio y relajado de la ciudad. Can aprovecha para practicar su español, aunque a veces se confunde un poco, lo que provoca las risas contagiosas de Demet. Intentando pedir 2 cafés con leche, Can termina solicitando 2 cafés con leche para los leones, haciendo que Demet casi se atragante de risa. Los lugareños, con su amabilidad característica, les corrigen con una sonrisa y les invitan a probar unos deliciosos churros con chocolate. Por la tarde deciden dar un paseo por las Ramblas, el corazón palpitante de Barcelona. El bullicio de la gente, los artistas callejeros y los puestos de flores crean una atmósfera vibrante y llena de vida. Se detienen a admirar las estatuas humanas, a escuchar la música de un guitarrista callejero y a comprar un ramo de rosas rojas para Demet. Can, como buen caballero, le dedica una rosa a Demet, diciéndole algo romántico en turco que ella, obviamente, entiende a la perfección. Le susurra al oído, Gulum, seni seviyorum mi rosa, te amo, haciendo que las mejillas de Demet se sonrojen ligeramente. Cuando el sol empieza a caer, se dirigen al Parque Güell, otro de los imprescindibles de Gaudí. La vista desde la terraza principal es simplemente espectacular, toda Barcelona se extiende a sus pies, bañada por la luz dorada del atardecer. Se sientan en uno de los bancos de mosaico abrazados, contemplando la belleza del paisaje. Can le susurra algo al oído a Demet, haciéndola sonreír. ¡Qué momento tan perfecto! Le cuenta una anécdota sobre su primer viaje a Barcelona, cuando intentó imitar a Gaudí construyendo una escultura de arena en la playa y terminó completamente cubierto de arena y con una insolación. La risa de Demet resuena en el parque, mezclándose con el sonido de los músicos callejeros que tocan melodías románticas. Para la cena de San Valentín, Can ha reservado una mesa en un restaurante con vistas al puerto. La brisa marina, el sonido de las olas y la luz de las velas crean un ambiente íntimo y romántico.
Disfrutan de una deliciosa paella de marisco, acompañada de un buen vino blanco. Se miran a los ojos, se toman de las manos y se declaran su amor eterno. Un San Valentín de ensueño. Comparten anécdotas de su relación, recordando los momentos más difíciles y celebrando los triunfos que han logrado juntos. Pero como en toda buena historia de Can y Demet, no todo puede ser perfecto. En medio de la cena, una exnovia de Can aparece por sorpresa en el restaurante. Oh, no. Se llama Sofía, una modelo italiana con una actitud desafiante y una mirada que podría derretir el hielo. Demet, que ya es un poco celosa de por sí, no puede evitar sentir un pinchazo de celos. Can intenta explicarle que no significa nada, que Sofía es solo una conocida, pero Demet no le cree. Se levanta de la mesa, furiosa, y sale corriendo del restaurante. La paella queda intacta, el vino tibio y la noche romántica se desvanece en un instante. Can, desesperado, la persigue por las calles del puerto. La encuentra sentada en un banco, llorando. Las luces de los barcos se reflejan en sus lágrimas, creando un efecto dramático. Se sienta a su lado y le toma la mano. Le explica que ella es la única mujer que le importa, que nunca volvería a lastimarla. Le dice que Sofía forma parte de su pasado y que su presente y su futuro están solo con ella. Demet, conmovida por sus palabras, le perdona. Se abrazan, sellando su amor con un beso apasionado bajo la luz de la luna. Al día siguiente deciden alquilar una moto y recorrer la costa de Barcelona. Visitan pueblos pintorescos como Sitges, con sus casas blancas y sus playas de arena dorada. Se detienen a comer en un chiringuito a la orilla del mar, disfrutando de un pescado fresco y unas tapas deliciosas. Se ríen, se besan y se divierten como niños. Can intenta enseñarle a Demet a surfear, pero termina cayéndose al agua repetidamente, provocando las carcajadas de Demet. Por la tarde regresan a Barcelona y visitan el Camp Nou, el estadio del FC Barcelona. Can, que es un fanático del fútbol, está en el paraíso. Demet, aunque no entiende mucho de fútbol, disfruta viendo la emoción de Can. Se toman fotos en el campo, simulan marcar un gol y corean el himno del Barça. Can le explica a Demet las reglas del fútbol con la paciencia de un profesor, y ella, a cambio, le enseña los pasos básicos de una danza turca tradicional. En su último día en Barcelona, deciden visitar la Casa Batlló, otro de los edificios emblemáticos de Gaudí. Se maravillan con la originalidad y la belleza de la arquitectura, recorriendo cada rincón con admiración. Se toman fotos en el balcón, disfrutando de las vistas de la ciudad. Can le regala a Demet una pequeña réplica de la Casa Batlló como recuerdo de su viaje a Barcelona. También visitan el mercado de la Boquería, donde se deleitan con los colores y los aromas de las frutas, las verduras, los mariscos y las especias. Antes de irse deciden hacer una última cosa, escribir sus nombres en un candado y colgarlo en el puente de la Barceloneta, como símbolo de su amor eterno. Lanzan la llave al mar con la esperanza de que su amor perdure para siempre. Finalmente llega el momento de despedirse de Barcelona. Se dirigen al aeropuerto con el corazón lleno de recuerdos inolvidables. Se prometen volver pronto para seguir explorando los rincones más románticos de la ciudad. Se abrazan y se besan, sabiendo que su amor es más fuerte que nunca. En el avión, Can le dedica un poema a Demet, escrito en turco sobre la belleza de Barcelona y la magia de su amor. Demet, con lágrimas en los ojos, le besa apasionadamente. ¿No les parece una historia mágica? A mí sí. Imaginar a Can y Demet enamorando Barcelona es simplemente fascinante. Me encanta pensar en cómo disfrutarían de la ciudad, cómo se reirían, cómo se amarían. Barcelona es una ciudad que respira romance y Can y Demet son una pareja que irradia amor. La combinación perfecta. Y ahora que hemos llegado al final de este viaje romántico, quiero agradecerles a todos por acompañarme. Espero que hayan disfrutado imaginando este San Valentín mágico en Barcelona tanto como yo. Antes de despedirme, quiero recordarles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la historia? ¿Les gustaría que Can y Demet visitaran Barcelona en la vida real? ¿Qué otros lugares de la ciudad les gustaría que exploraran? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que Sofía debería haber aparecido en la historia? ¿Qué otros desafíos creen que Can y Demet enfrentarían en Barcelona?
Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa muchísimo para mí. Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras, más risas y por supuesto, mucho amor. Adiós, mis corazones aventureros. Besos. Y recuerden, el amor está en el aire, como el olor a paella en Barcelona. Hasta la próxima. Ciao.